Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que le dedicamos a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es martes 26 y son poquito pasado las 8 de la mañana. Tenemos una poca asistencia de estudiantes. En el grupo, en estos momentos, somos 3. Bien, decía que la clase pasada habíamos iniciado el análisis de lo que yo llamo el dinamismo ecosistémico, entendiendo por ello lo que compromete al flujo energético, los ciclos biogeoquímicos, los eventos, la estabilidad y la sucesión. Corríjanme ustedes si no estoy equivocado. Si estos flujos de la energía y balance energético lo vimos la clase pasada, para no detenernos más en esto y terminar lo que está pendiente. Bueno, lo relevante que decía hace un momento era que, bueno, la energía con que funciona la ecosfera proviene del Sol, ya sea vía directa, ¿no es cierto? A través a través de la exposición a la radiación solar, o vía indirecta a través de vientos, movimientos de, de las olas, etc. La energía sufre de diferentes destinos, entonces se fragmenta la energía que llega del Sol al llegar a la superficie de la atmósfera, la superficie superior de la atmósfera, sufre una serie de fragmentaciones, las que están mostradas acá en el diagrama, y una fracción pequeña de ella entra al sistema a través de la fotosíntesis. Según el gráfico que les estoy mostrando, esa fracción que entra al ecosistema, fracción de la energía solar que entra al ecosistema, es menos del 1%. Ahí ven ustedes la cifra 0,023%. Y con toda esta energía funciona la ecosfera. Ahora, una vez que la energía ha entrado a la parte biológica del ecosistema, ¿no es cierto? A través de la fotosíntesis, la energía sigue un destino lineal, que nosotros llamamos cadenas tróficas, en las cuales los distintos organismos que están presentes en la comunidad están ligados tróficamente, formando una cadena, donde tenemos nosotros los productores, estoy mostrando ahí los consumidores primarios o herbívoros, los consumidores secundarios o carnívoros, los consumidores terciarios o carnívoros cumbre, ya que nadie viene a continuación, ningún organismo viene a continuación como depredador, por ejemplo. Ciertamente una vez que estos organismos están muertos, todos estos, sus cuerpos, entran a las cadenas tróficas de la descomposición. Ahí son atacados por animales pequeños, ¿no es cierto? ¿No? Y después bacterias, hongos. Sin embargo, en la naturaleza, estas cadenas están interrelacionadas, ¿no es cierto? Constituyendo un flujo reticular de la energía. Siempre la energía, el movimiento de la energía es unidireccional. Desde energía relativamente organizada, ¿no es cierto?, a energía desorganizada, energía calórica que sale del sistema. Entonces, en los ecosistemas nosotros vamos a encontrar una organización reticular ah, de cómo fluye la energía. Esto se conoce con el nombre en ecología de red o trama trófica. Ahí tienen ustedes
una trama trófica bastante interesante que ocurre en los mares antárticos, donde los productores, a diferencia de lo que pasa en la Tierra, ¿no? En la parte terrestre de la Tierra, están representados aquí por organismos fotosintéticos microscópicos. Sin embargo, estos son capaces de mantener energéticamente poblaciones de animales bastante más grandes, como por ejemplo los mamíferos marinos que están mostrados acá, las ballenas, las focas, las orcas, etc. Nosotros, seres humanos, en este entramado formamos los, los carnívoros cumbre. Aquí hay solo una especie, ¿no es cierto?, la especie humana. Podríamos considerar carnívoros cumbre estos que están acá atrás, pero como ha aparecido el ser humano, donde estos animales son cazados industrialmente. Pero en un sistema natural, el ser humano no está presente, por lo menos en los mares antárticos del sistema natural. En el polo ártico, ¿ya? El ser humano, representado por los esquimales, constituye uno de los carnívoros de cumbre al alimentarse, el esquimal, al alimentarse de foca. El esquimal eh, original. Ahora los esquimales probablemente no se alimentan de foca, sino que de alimentos que se venden en el supermercado. Focas y peces, caso del esquimal original. Ahora, esto lo señalamos también, las transformaciones de la materia. Ya hablamos de las transformaciones de la energía, ahora las transformaciones de la materia. Estas pueden ser físicas, químicas y biológicas. Entonces, en un ecosistema, por ejemplo, una emisión de anhídrido carbónico, producto de algún proceso industrial, bueno, eso, el anhídrido carbónico puede ir a la atmósfera y ahí se disuelve. Puede ir al agua y ahí se disuelve. Pero después, ¿no es cierto?, ese anhídrido carbónico puede precipitar, arrastrado por la lluvia, por ejemplo, y disolverse en el suelo o disolverse en el agua de un gran lago o en el océano. Ahora, ese anhídrido carbónico puede ser captado por las plantas de los ecosistemas terrestres, ¿no? Para hacer fotosíntesis, o bien por el fitoplancton, ¿no? Estos organismos microscópicos que hacen fotosíntesis en el mar. Y ahí se capta el anhídrido carbónico y viene entonces la transformación biológica del anhídrido carbónico, que entra a formar parte, ¿no es cierto?, de la masa corporal de un árbol que está creciendo, la raíz de un árbol que está creciendo, las hojas que le salen, ya se les renuevan en primavera, verano, y la reproducción, pues partiendo por formar semillas o formar huevos. Ciclo biogeoquímicos, ya creo que también lo analizamos. El ciclo del agua, donde hay procesos físicos relevantes, como la evaporación, la percolación, la escorrentía, y también procesos biológicos como la absorción de agua por parte de las raíces, y la evaporación de agua mediante la transpiración. Como en las plantas, es difícil separar la pérdida de agua por evaporación y por transpiración. Al fenómeno se le llama evapotranspiración. Lo mismo nos pasa a nosotros, sobre todo cuando hacemos algún ejercicio, cuando corremos aquí en la, en la avenida costanera, ¿no? Parte del agua que estamos perdiendo por el producto del ejercicio, ¿ya? Y parte del agua que estamos perdiendo es producto
del contacto de nuestro cuerpo con el viento, por ejemplo. Uno de los problemas que está teniendo el ciclo del agua localmente es que está alterado. Por ejemplo, el ciclo del agua en el norte chico, en la zona de la tercera y cuarta región, está bastante alterado por efectos de la precipitación, de la sequía, y por un uso demasiado intensivo de la agricultura. También hablamos del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un ciclo relativamente simple. El carbono se encuentra presente en el aire o en el suelo o disuelto en el agua como anhídrido carbónico, y de ahí es captado por las plantas para realizar fotosíntesis, y este carbono entonces pasa a formar parte de las plantas y después por la cadena trófica pasa a formar parte de los cuerpos de los animales. Y finalmente los animales, los organismos descomponedores y mineralizadores. Ahora bien, como las moléculas ricas en carbono son depósitos de energía, al hacer trabajo, los sistemas naturales van liberando energía, ¿no es cierto?, a través del proceso de combustión. Y de ahí, de este proceso de liberación de energía, bueno, sale agua, sale calor, sale trabajo y sale anhídrido carbónico, que se va a la atmósfera, se va al suelo o se va al agua, ya sea mares o grandes lagos. Ahora, ¿cuáles son los procesos que están involucrados en el ciclo del carbono? Procesos físicos y físico-químicos: disolución, dispersión, absorción en la atmósfera, suelo y grandes cuerpos de agua. Esto lo tienen que ustedes estudiar en alguna otra asignatura porque es tremendamente importante. Ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto?, que uno de los productos de la combustión para la liberación de energía, ya se lo señalé, es anhídrido carbónico. También hay procesos biológicos y procesos bioquímicos, como el caso de la fotosíntesis y el caso de la respiración celular, que libera energía y de nuevo libera el carbónico. Ahora, cuando nosotros respiramos como individuos, cuando nos entra aire, ahí nos entra aire que lleva oxígeno. Ese oxígeno, mediante la circulación, se va a las células que están haciendo trabajo, y el oxígeno permite un ciclo que se conoce con el nombre de el ciclo de Krebs, donde se libera energía, y esa energía es la que permite hacer trabajo, pero insisto, se elimina también anhídrido carbónico, agua y calor. Proceso de respiración del individuo. Entonces, cuando usted exhala aire, ese aire lleva un nivel de anhídrido carbónico más alto que el nivel de anhídrido carbónico del aire que usted inspiró. Por eso que en una sala relativamente pequeña, con muchas personas, rápidamente el aire de la sala se empieza a hacer pesado, porque los niveles de anhídrido carbónico empiezan a subir. O sea, la gente inspira, ¿ya?, y cuando expira, va agregando anhídrido carbónico a la sal. Después tenemos procesos químicos y biológicos. Bueno, la combustión, cuando se produce un incendio, como el incendio que hubo hoy día al amanecer en alguna parte, ¿no? Está reportado en las noticias. Bueno, ahí se combustiona materia orgánica y se libera anhídrido carbónico en grandes cantidades.
Por eso que los incendios forestales son tan complejos, porque están agregando anhídrido carbónico a una atmósfera ya cargada de anhídrido carbónico. Ahora, ¿cómo sale el anhídrido carbónico del sistema? A través de procesos geológicos como la sedimentación, y cómo se puede liberar, ¿no es cierto?, hacia el sistema a través de los procesos de meteorización. El proceso involucrado desde el punto de vista ecológico, bueno, ya se lo señalé, la cadena trófica y la trama trófica, los procesos de descomposición, donde la materia va pasando de eslabón en eslabón, y en este traspaso se va produciendo liberación de energía, ¿ya? Y como la energía está ligada a compuestos ricos en carbono, eso, el carbono entonces queda libre, formando parte del anhídrido carbónico. ¿Cuáles son los reservorios del carbono? Bueno, sedimentos, rocas carbonatadas, humus en el suelo, la biomasa fósil, petróleo por ejemplo, la biomasa en pie, las grandes masas arbóreas, la vegetación que hay en los trópicos, y en la atmósfera como anhídrido carbónico o monóxido de carbono. Ahora, desajuste del carbono, ¿ya?, aquellos que tienen relación con el anhídrido carbónico y el metano. Voy a ir rápido porque esto tengo entendido que lo observamos, analizamos la clase pasada. El metano, ¿no?, CH4, la importancia del metano, que es un componente del efecto invernadero, de tal manera que a medida que haya más metano en la atmósfera, mayor es el efecto invernadero. ¿Cuáles son las fuentes principales de metano? La prospección de petróleo, ¿ya?, porque está liberando metano cuando se hacen las excavaciones, búsqueda de petróleo, los cultivos de arroz, la ganadería intensiva, la contaminación orgánica de aguas residuales que le llaman, con mucho contenido orgánico, de materia orgánica, y los vertederos, los grandes vertederos. Bueno, ahí tienen unos datos, ¿no?, de la contribución de metano a la atmósfera. Entonces, el ganado, fíjense ustedes, es un componente importante. El ganado criado industrialmente, grandes masas de ganado rumiante, no es cualquier ganado rumiante, que es precisamente la mayor parte de la masa ganadera. Después tenemos unos pequeños insectos que liberan metano a través de su proceso de descomposición a través de los procesos de digestión del alimento, las termitas. Pero estos están, ¿cuál es el efecto de estos bichitos? Son animalitos relativamente pequeños, como el doble, triple de una hormiga en los termitas más grandes, que existen en grandes cantidades donde existen. No por nada la colonia de termitas se conoce como termitero, así como hormiguero, este es el termitero. La contribución de los arrozales, los humedales naturales, ¿no es cierto? Y después los vertederos contribuyen en este momento, ya, como son instalaciones humanas, su contribución todavía no es importante. Pero a medida que vaya aumentando la población humana y vaya aumentando la cantidad de desechos, bueno, va aumentando la contribución que hacen los vertederos. Pero en estos momentos, el ganado, termitas, arrozales y humedales naturales son los principales contribuyentes del metano hacia la atmósfera.
y por lo tanto parte del efecto invernadero. Ahora, procesos que alteran el ciclo del carbono, algunos son obvios, como la deforestación, lo que le puede ocurrir a los mares en términos de la capacidad fotosintética, mares que se contaminan, por ejemplo, con, con, con sustancias tóxicas, bueno, matan los microorganismos fotosintéticos y baja la capacidad de captar el anhídrido carbónico del mar o de la atmósfera. En el océano y la atmósfera se produce un balance respecto del anhídrido carbónico. O sea, cuando los niveles de anhídrido carbónico son muy altos en la atmósfera, ese anhídrido carbónico tiende a disolverse en el océano y viceversa. Entonces, no son estancos estáticos, sino que hay un tremendo dinamismo. Ahora, ¿cómo baja el anhídrido carbónico disuelto en los océanos? Bueno, a través de procesos físico-químicos, como la formación de sedimentos, qué sé yo, pero también a través de procesos biológicos, la fotosíntesis. La combustión a tasas superiores a las tasas de reciclaje mediante procesos naturales. Este es una de las principales contribuciones a la alteración del ciclo, a través de la combustión de los combustibles fósiles. Producción de metano a ritmo superior, ¿ya? Sobre todo, como les señalé, por, por la crianza masiva de animales rumiantes. Y la ralentización de la fotosíntesis, o sea, hacerla más lenta la fotosíntesis, esto puede estar por efecto de la deforestación, ¿no es cierto? O bien a través de algún otro proceso que hace más lenta la fotosíntesis, como por ejemplo contaminar con sustancias tóxicas que sin que necesariamente produzcan una deforestación, alteran la fisiología de los bosques. El ciclo del nitrógeno, este es un ciclo donde intervienen las bacterias. Intervienen varios tipos de bacterias que pueden estar presentes en el agua, presentes en el suelo. Aquí tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno que captan el nitrógeno disuelto en la atmósfera. Recuerden que el nitrógeno disuelto en la atmósfera está como N2. Lo captan y fijan el nitrógeno, bacterias fijadoras de nitrógeno. Ahora, hay otras bacterias que son bacterias denitrificantes, que lo que hacen estas bacterias, ya compuestos inorgánicos de nitrógeno, como los nitritos, los nitratos, el amoníaco, ya lo transforman en nitrógeno N2 molecular, y ese nitrógeno se va a la atmósfera. Y a este nivel, donde estoy indicando, hay bacterias que transforman los, los compuestos químicos NH3, lo transforman en nitrito, y los compuestos NO2 los transforman en nitrato, y bajo esa forma las raíces absorben el nitrógeno. Entonces tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias denitrificantes, bacterias que transforman los nitritos en nitratos, y las bacterias que transforman los amoníacos en, en nitrito. Ahora, ¿cómo pasa el nitrógeno hacia el resto de la comunidad biológica? En compuestos proteínicos. Uno de los principales elementos que componen las proteínas de los organismos es el nitrógeno. Entonces, ahí va pasando el nitrógeno a través de la cadena trófica o a través de la trama trófica. Ahora, nosotros eliminamos nitrógeno, nosotros como animales
eliminamos el nitrógeno en la forma de urea. Otros animales eliminan el nitrógeno en la forma de ácido úrico. Entonces, mediante nuestros orines, bueno, sale el nitrógeno, sale compuestos ricos en nitrógeno, y eso, ¿no es cierto?, se van a plantas de tratamiento, y ahí se va transformando también la urea en nitrógeno que puede ser asimilable por las plantas, en nitrato. Proceso involucrado, bueno, en el ciclo de nitrógeno, bueno, ya, de nuevo físico-químico, la disolución, la dispersión, etc. Biológico y bioquímico, la fijación de nitrógeno, ya, desde la atmósfera, ¿no es cierto? La denitrificación, la pérdida, la denitrificación, es decir, la transformación de compuestos orgánicos, ya, ricos en nitrógeno, a nitrógeno molecular. La nitrificación, la transformación, ¿no es cierto?, de nitritos en nitrato, de amonio o amoníaco a nitrito. El metabolismo de las proteínas, que lleva entonces, mediante los procesos de excreción, a la transformación del nitrógeno proteico en un nitrógeno inorgánico. En algunos animales es urea, en otros es ácido úrico. Proceso involucrado, naturalmente, la red y la trama trófica, los procesos de descomposición y los procesos de mineralización. Ciclo del nitrógeno, las reservas de nitrógeno están mayoritariamente en la atmósfera. Factores que potencian el ciclo del nitrógeno. Aquí tenemos el aumento de la temperatura del suelo, de las aguas, ¿cierto?, lo que facilita la descomposición y la estratificación. Estratificaciones en las aguas, entonces, se producen capas térmicas, sobre todo en los grandes lagos, en el mar. Aporte de nutrientes nitrogenados, fertilizantes. Cuando nosotros tenemos una agricultura industrial altamente intensiva, ¿no es cierto?, los fertilizantes nitrogenados, después de un tiempo, se transforman en elementos contaminantes, que van a contaminar sobre todo las aguas. Aguas residuales sin tratamiento y la ganadería intensiva. En algunos lugares no hayan qué hacer con tanta caca de animal. ¿Ya? Factores, después tenemos de nuevo aguas residuales, los detergentes, aun cuando actualmente, por la razón, ¿no es cierto?, de la importancia de la primera generación de detergentes, la alteración del ciclo de nitrógeno, ahora los detergentes son más amigables con el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Naturalmente los detergentes son más caros, entre otras cosas, ¿no es cierto?, entre otras razones, por que sean insumos de limpieza en los hogares. Pero por allá, por los años 60, ¿no es cierto?, con la emergencia de los primeros detergentes en sentido estricto, no el jabón que se usa detergente. Bueno, la contaminación de las aguas, entiéndase río, lago, por
aguas residuales no tratadas en esos años provocaban una serie de alteraciones del ciclo del nitrógeno, entre ellos lo que se llamaba el florecimiento algal. ¿Qué ocurría? El detergente rico en nitrógeno fertilizaba las aguas de un río, las aguas de un tranque, las aguas de un gran lago, y eso estimulaba el crecimiento de las algas, que en vez de ser un efecto positivo por una mayor captación de anhídrido carbónico, generaban un efecto negativo, porque algunas algas, microalgas, producen sustancias tóxicas que envenenan el agua y matan al resto de los organismos. Y además, si bien es cierto, captan anhídrido carbónico para la fotosíntesis, también captan oxígeno. Entonces, bajan los niveles de oxígeno en el agua, bajando la calidad del agua para otros organismos. Peces, por ejemplo. Y después los incrementos de zona anóxica. Zona anóxica quiere decir sin oxígeno o con muy poco oxígeno, como los arrozales. Bueno, la formación de estratos en los cuerpos de agua, y la eutroficación, el fenómeno que hacía referencia recién yo con el efecto de los detergentes. Y la sobrecarga de materia, sobrecarga de materia orgánica, sobre todo en aquellos lugares, de nuevo, grandes lagos, bahías o sectores costeros donde se evacúa los desechos orgánicos domésticos, detergentes, orina, caca, qué sé yo. El ciclo del fósforo, y creo que aquí habíamos quedado. El ciclo del fósforo es un ciclo que le llaman ciclo sedimentario, porque una gran parte del fósforo está retenido, se almacena en los sedimentos, grandes lagos, mares, y vuelve a circular, ¿ya?, a través de eventos tectónicos o arrastre de los sedimentos por las corrientes marinas o por la acción erosiva del viento en los sectores costeros, sobre todo en las islas costeras, y ese viento, ¿no es cierto?, va desgastando la superficie de esas islas, que puede que estén ricos en fósforo. Las plantas asimilan el fósforo en la forma de fosfato. Nosotros acumulamos para nosotros el fósforo es importante como parte de las proteínas, pero también parte de moléculas ricas en energía, que intervienen directamente en las reacciones químicas. En el ciclo del fósforo juegan un rol importante ciertas especies de aves marinas llamadas las aves guaneras, que con sus deposiciones, los animales entonces a través de los años han ido acumulando grandes cantidades de guano de aves marinas. En el sur del Perú, sobre todo, hay, frente a las costas del Perú, hay islas que están, islas pequeñitas, que están cubiertas de fecas de aves guaneras. El olor se siente a la distancia, digamos. Esas islas son ricas en compuestos orgánicos, fosfatados, ricos en fósforo. De tal manera que eso es una fuente de ingreso para los pobladores de las costas, pero también es un recurso patrimonial del Perú. En el sur, en el norte de Chile, ya por allá por Arica, hay algunas islas guaneras
chilenas, pero no son tan relevantes como las que hay en el Perú. Ahora, ¿por qué están en el Perú? ¿Ya? Fíjese usted la coincidencia, porque en esa zona, norte de Chile, norte del Perú, además de existir islas pequeñas frente a la costa, es una zona de donde los sedimentos marinos se mueven hacia la superficie. ¿Ya? Corrientes que vienen por abajo, frente a las costas del Perú, suben y fertilizan las aguas. Y eso hace que se acelere la fotosíntesis, se acelere la producción del sistema. ¿Ya? Por eso que el sur del Perú, el norte de Chile son tan productivos desde el punto de vista pesquero. Y ahí hay algunas aves, ¿no es cierto?, que al alimentarse de peces, ¿ya? Y al defecar, eliminan, ¿ya?, compuestos orgánicos ricos en fósforo, es lo que nosotros llamamos el guano de ave marina. Ciertamente el fósforo puede retornar al ecosistema a través de movimientos eh, que ocurren en la superficie, en la superficie terrestre, ya, y que ocurren cada cierto tiempo. Ujú. Pero aquí tiene un efecto importante las aves marinas que sacan peces, ¿no es cierto?, que en su contenido tienen fósforo, se alimentan y eliminan los desechos ricos en fosfato. Pero también el oleaje y el viento, como fenómenos físicos ahora, ayudan a la liberación del fósforo en las zonas costeras. Y cuando yo digo el fósforo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a compuestos ricos en fósforo. De nuevo, procesos involucrados, ¿no es cierto?, físico-químico, disolución, dispersión, absorción, ¿ya?, y grandes masas de agua. Biológico y bioquímico, síntesis de compuestos fosfatados por plantas, animales y microorganismos. Nosotros, dicho sea de paso, también tenemos fósforo formando parte de los huesos y de los dientes. Ecológico, la red y la tromatrófica se dan cuenta de la importancia que tienen las redes y las tromatróficas, y geológico, la sedimentación, la meteorización, la erosión y el levantamiento geológico cuando ello ocurre. Aquí tenemos algunas aves guaneras comunes: el guanay, el piquero, el pelícano peruano, estos pelícanos que se encuentran ahí en la caleta de Coquimbo. El pato guanay ah, está acá en Chile protegido por ley, entre otras cosas por la importancia ecológica que tiene. Ahora, la materia fecal de estos animales es tan fuerte que cuando los patos estos se paran en los árboles durante varios años, terminan matando los árboles. Mm. Y en los sectores donde se instalan las aves, los patos, cuando vienen acá a la Bahía de Coquimbo, como buenos patos, son bulliciosos y el guano tiene mal olor, bueno, la gente se queja y generalmente los persigue. Les tira postonazos, hondazos, qué sé yo. Eso está prohibido por ley. Estas aves están protegidas. Son aves migratorias. Llegan acá en cierta época del año, ahora no las he visto yo, en cierta época del año, porque su territorio más permanente es las islas del sur del Perú.
Una anotación al margen, las aves no orinan, dicho sea de paso, de tal manera que los productos de la excreción, de la transformación metabólica de los compuestos proteicos, se elimina en el caso de las aves conjuntamente con las fecas. Nosotros eliminamos los desechos de la digestión vía feca, pero eliminamos los desechos de la excreción, ¿ya? Vía orina y vía sudor, particularmente vía, en el caso de los compuestos nitrogenados, vía orina. Y el sudor es fundamentalmente un mecanismo que tenemos nosotros para eliminar calor. Y al eliminar calor, bueno, para eliminar calor nosotros tenemos que eliminar agua. Y en el agua, entonces, van sales minerales, ¿ya? Y algunos compuestos nitrógenos. Después tenemos el ciclo del azufre, tremendamente importante para ustedes porque es causante de el agua, de la lluvia ácida. El azufre es requerido por los organismos para formar parte de algunas proteínas, algunas de moléculas que aceleran los procesos los procesos metabólicos que ocurren en el interior de la célula. Las plantas utilizan el azufre en la forma de sulfato. Ahora, fuentes naturales de azufre, bueno, tenemos las aguas termales, ese olor a azufre, cuando uno va a un agua termal. Las erupciones volcánicas. Fuente antrópica del azufre es la actividad industrial intensiva, la combustión de carbón, ¿no? La combustión de carbón, no carbono, la combustión de carbón ahora, ¿no es cierto? Para producir trabajo, elimina calor, elimina anhídrido carbónico, elimina agua, ¿ya? Pero también el carbón mineral tiene impurezas y dentro de esas impurezas hay compuestos que son ricos en azufre. Entonces, al combustionarse, el carbón mineral queda en libertad de estos compuestos de azufre. Estos llegan a la atmósfera o llegan al agua, y en el caso de la atmósfera, digamos, terminan transformándose en sulfato, que pueden conformar el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Y esto es lo que es responsable de la lluvia ácida. De manera que el ciclo del azufre también es un proceso importante porque los procesos industriales, cuando combustionan combustible de mala calidad, ¿entendió? Entonces, es combustible que tiene azufre en su composición, puede ser derivados del petróleo, o puede ser carbón mineral, etcétera, contribuyen de manera importante a la concentración de azufre en la atmósfera, en el suelo y en los océanos. ¿Cuál es el principal efecto de estas concentraciones? Que acidifican la atmósfera, acidifican el suelo, acidifican el agua, causando alteraciones en los
en las comunidades biológicas. Principales procesos involucrados, bueno, de nuevo tenemos los físico-químicos, ya mencionado, biológico, absorción y síntesis de sustancias azufradas, la excreción. Geológico, el vulcanismo, las aguas termales, y ecológico, la red hidrotrófica, descomposición, mineralización. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Eileen, Helen. no que en lo último, el último ciclo, donde sale lo de la neblina, ahí me quedó la duda. Eso con precipitación. Fog y precipitación. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? No, que cómo se conectaba con lo otro. O sea, por lo menos lo de la neblina. Bueno, una manera es ver la dirección de la flecha. Si en la atmósfera tiene compuestos ricos en azufre y en un ambiente húmedo, una atmósfera húmeda, como puede ocurrir en el caso de las neblinas y las lluvias, en las gotas de agua, ¿ya? Ponte tú el dióxido de azufre, se combina, ¿no es cierto?, en una disolución acuosa con, eh, con sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, ¿ya? Y se transforma este dióxido de azufre en ácido sulfúrico. ¿Me entiendes? Entonces, y este ácido sulfúrico, obviamente diluido, precipita por efecto de la precipitación, de la lluvia, o bien si la neblina está lo suficientemente baja, ya precipita sobre la superficie del suelo. O sea, ¿cuál es el rol de la neblina y de la precipitación? Es generar un ambiente acuoso para que se forme ácido sulfúrico. ¿Mm? Ya, profe. Gracias. Por ejemplo, en Londres, por allá por los años 50, 60, empezó a sufrir problemas serios de contaminación atmosférica por combustión de carbono mineral rico en compuestos azufrados. ¿Mm? Como Londres es una ciudad caracterizada por días con neblinas intensas, densas, ¿ah? Ese ambiente del aire de Londres hacía que el aire de Londres fuera un aire ácido, una atmósfera ácida, que por supuesto generaba problemas de salud a las personas. Pero los tipos empezaron más bien a preocuparse porque estaba causando desgaste en edificios históricos de Londres. O sea, la acidez de la atmósfera, por la presencia de derivados eh, azufrados, ya estaba causando la disolución de edificios construidos a base de mármol, por ejemplo. Entonces se hicieron una serie de campañas para ir liberando Londres de la lluvia ácida. Y en estos momentos Londres es una ciudad relativamente
libre de lluvia ácida. Sigue con la neblina, pero la neblina no es una neblina ácida. O sea, la atmósfera de Londres de los años 50, 60 es totalmente distinta a la atmósfera, el aire de Londres de estos años. ¿Qué es lo que hicieron los tipos? Bueno, desplazaron las grandes industrias hacia otras ciudades, establecieron normas bastante estrictas en cuanto a la quemazón de carbón en las casas, madera también de mala calidad que es rica en compuestos azufrados. O sea, dicho en otras palabras, la atmósfera de los años 50 en Londres se parecía más a la atmósfera de los inicios del siglo que a la atmósfera actual, digamos, a pesar que la distancia en, en tiempo es menor. Ese es el papel, ¿no es cierto?, que aporta el aire húmedo, ya sea representado por neblinas, camanchaca, que da, ¿no es cierto?, las condiciones para que se genere, si hay compuestos azufrados, para que se genere ácido sulfúrico y eso hace que la neblina, el aire que se respira, el aire que llega al suelo, a ver, el aire que se respira, el agua que llega al suelo, sea ácida. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, los sistemas, los ecosistemas no son ecosistemas, no son sistemas complejos, ya se los señalé, y no son sistemas con una estabilidad muy, muy rígida. ¿Ya? La prueba de ello, ¿no es cierto?, es la pandemia. Otra prueba de ello es los terremotos que de vez en cuando nos asolan, digamos. Entonces, los ecosistemas, cada cierto tiempo ocurren situaciones que rompen el aparente equilibrio, todo lo que está detrás, que nosotros no vemos, pero sabemos que existe: el flujo de la energía, el comer y ser comido, los ciclos de los nutrientes, los ciclos biogeoquímicos, etc. Pero de repente se producen algunos eventos, como terremotos, por ejemplo, o una sequía, un tsunami. Y ahora la pandemia. Uno de los eventos más característicos son los movimientos, ¿no es cierto?, de animales, las migraciones. Migraciones de aves, migraciones de insectos, migraciones ahí de cangrejos. Las plagas como el que están mirando usted acá, las plagas de langosta, las plagas de ratones. A veces las causas de ocurrencia de estos eventos están claras, pero en la mayoría de los casos las causas de ocurrencia no están claras. Nosotros, por ejemplo, sabemos cuáles son las causas de los terremotos, pero no sabemos cuándo y a qué hora se va a producir un terremoto. Todavía no tenemos la capacidad para predecir eso. Nosotros tenemos la capacidad identificamos las causas de las pandemias, pero no tenemos la capacidad para predecir tal año en tal lugar se va a originar una pandemia. Noten ustedes que la pandemia esta del coronavirus, con todos los adelantos científicos y técnicos que tenemos respecto de la salud humana, pilló a medio mundo mal. Y dense cuenta de los efectos que puede tener un fenómeno biológico, como una pandemia, sobre fenómenos sociales, fenómenos económicos.
Entonces, debemos tener claro que los ecosistemas son sistemas complejos que muestran una relativa estabilidad y en algunos momentos esa estabilidad puede romperse. Ahora bien, en condiciones naturales, por lo general, la estabilidad no se rompe a menos que ocurra, se altera, la estabilidad se altera, pero no se rompe el sistema. A menos que ocurran fenómenos muy grandes, como ocurrían en épocas geológicas pasadas, con los llamados cataclismos. O sea, afortunadamente nosotros no tenemos, el tiempo que vivimos, no estamos sujetos a cataclismos, estamos sujetos a eventos naturales menores. De nuevo, un terremoto, una pandemia, un tornado, un ciclón, un huracán, que generan inestabilidad, pero no destruyen el sistema. Ahora estamos frente nosotros a un fenómeno importante que genera inestabilidad y podría, ¿no es cierto?, generar una inestabilidad severa, como el caso del cambio climático global. Y esa fuente de estabilidad, en este caso particular, es el ser humano. Ahora, algunos dicen, bueno, el ser humano es parte del ecosistema y pudo haber sido el agente de inestabilidad, otro elemento del sistema. Y otros separan al ser humano en esta interpretación del sistema, dicen el ser humano es el responsable de esto, que sé yo, como que fuera un agente externo del sistema. Bueno, tampoco los ecosistemas se mantienen necesariamente iguales a lo largo del tiempo. Los mismos, no iguales, los mismos a lo largo del tiempo. O sea, un bosque se puede transformar en un desierto por fenómenos naturales. Un desierto se puede transformar en un bosque por fenómenos naturales, causas naturales, que ocurren o actúan a través de varios cientos de años. Ese cambio de los ecosistemas a lo largo del tiempo se conoce con el nombre de sucesión ecológica. Sucesión ecológica. Como el ser humano, eso ha sido un factor importante en la sucesión ecológica, se conocen dos tipos de sucesión ecológica. La sucesión ecológica primaria, que es la que está mostrada aquí en la diapo, ¿no es cierto?, partiendo de roca desnuda, que se transforma en suelo, y el suelo, ¿no es cierto?, permite el establecimiento de plantas, y plantas permiten el establecimiento de arbustos, y los arbustos permiten el establecimiento de árboles. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, las otras condiciones físicas del sistema permitan en ese lugar el establecimiento de árboles. Pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, que se forma suelo, ¿ya?, y vienen hierbas, y no avanza la sucesión ecológica hacia los árboles. ¿Por qué? Porque el clima, por ejemplo, no es lo suficientemente adecuado para que esas hierbas sean reemplazadas por arbustos, y esos arbustos sean reemplazados por árboles, y se instala, ¿no es cierto?, un bosque. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en las regiones tropicales, lo que pasó en el sur de Chile o en las regiones boscosas, ¿no es cierto?, de América del Norte, Canadá y otras regiones del mundo. No avanzó más la sucesión ecológica en el desierto de Atacama, y ahí quedó parado. ¿Hay vegetación en el desierto de Atacama? Claro, pero las condiciones, ¿no es cierto?, físicas del sistema no permiten que las plantitas que hay ahí, hierbas en su mayoría, sean reemplazadas por arbustos y de arbustos por árboles. En la zona de La Serena, bueno, han aparecido los arbustos. Más hacia el sur de Chile, bueno, han aparecido los árboles, porque las condiciones climáticas así lo permiten, las condiciones del suelo también así lo permiten.
Eso es la sucesión ecológica. Pero también hay una sucesión que se llama secundaria, que se le achaca al ser humano. Entonces el ser humano llegó a un lugar, cortó la vegetación, instaló parcelas de cultivo, instaló sus casas, ¿no?, su asentamiento humano, y nunca más volvió ahí a actuar la sucesión. Entonces, cuando el ser humano reemplaza ecosistemas naturales por ecosistemas artificiales, zonas de cultivo, por ejemplo, y después las abandona, bueno, generalmente esta cosa se transforma en un desierto. Entonces, excepto en las zonas tropicales, que si desaparece el ser humano, la selva vuelve. Entonces, esto tenemos la sucesión ecológica y la sucesión primaria, que es la normal, digamos, y que llevó al tiempo actual, partiendo de hace miles de millones de años atrás, ¿no es cierto?, al paisaje que nosotros encontramos en la Tierra. Si las condiciones climáticas de la Tierra cambian, estos paisajes van a cambiar. Pero también hay muchos paisajes naturales que han cambiado en la Tierra. ¿Ya? Piensen ustedes las grandes ciudades que originalmente estaban ocupadas por pastizales, por pantanos, por bosques. Desaparecieron y ahora están ocupados por grandes ciudades. Eso ha sido producto, ¿no es cierto?, de la intervención humana, y eso se entiende como sucesión ecológica secundaria. Piensen ustedes el efecto que tuvo acá la colonización de los españoles. Ahí tenemos nosotros una sucesión, un ejemplo de sucesión ecológica secundaria. Eso no fue de la noche a la mañana. Tomó varios años. En cambio, en los tiempos actuales, el ser humano de un año para otro, con la ayuda de ingeniería, grandes máquinas, y puede transformar, ¿no es cierto?, un paisaje más o menos importante en una cosa humana. Pero hace 200, 300, 400 años, la acción humana fue paulatina, la sucesión ecológica. Ahora, existen mecanismos naturales que aseguran esta estabilidad, pero estos mecanismos naturales no, están relativamente bien ajustados. O sea, dejan un margen relativamente amplio para el desajuste, el desacople. Después de algún tiempo, ¿no es cierto?, puede ser al año siguiente, a los 2 años, a los 3 años, qué sé yo, o a los 10 o más años, se recupera el sistema original. O bien, el sistema original no se recupera y asume un nuevo estado. Esta estabilidad se conoce con el nombre de estabilidad homeorreica. Estabilidad homeorreica, para diferenciarla de la estabilidad de sistemas más simples, donde los mecanismos reguladores son más rígidos, están más estables. ¿Ya? Y esa estabilidad se conoce con el nombre de estabilidad homeostática. Estabilidad homeostática. Por ejemplo, yo tengo en mi casa este es hipotético, no lo tengo, pero supongamos que tengo en mi casa, ¿no es cierto?, un sistema de aire acondicionado, que lo tengo establecido a los 18 grados centígrados. De tal manera que cuando la temperatura de afuera baja de los 18 grados, funciona el calentador. Me lo mantiene alrededor de los 18 grados. No es rígido, por supuesto. No es exactamente los 18 grados. Un poquito más, un poquito menos. Cuando baja. Cuando sube, ya
echa a correr el sistema que me enfría la temperatura del aire. Siempre alrededor de los 18 grados en promedio. ¿Mm? Ese es un sistema mecánico homeostático de la regulación de la temperatura del aire del lugar de trabajo, no, del lugar donde yo trabajo. En Estados Unidos prácticamente todas las oficinas, ¿no es cierto?, tienen temperatura alrededor de los 15, 18 grados, porque los gringos han encontrado que alrededor de los 18, 15, 18 grados las personas trabajan muy bien, trabajan mejor. Cuando la temperatura de afuera sube, ¿ya? O baja, eh, se sigue manteniendo esa temperatura del mejor desempeño laboral. Yo recuerdo que cuando estuve en Estados Unidos, adentro de la universidad, yo andaba en manga y camisa y afuera estaba nevando. Mm. Por supuesto que al salir, ¿no es cierto?, me tenía que abrigar. Pero adentro andábamos en manga y camisa y eran todos los tipos andaban en manga y camisa. ¿Ya? Es un mecanismo de regulación homeostática. En los ecosistemas, por ser sistemas más complejos y estar conformados por subsistemas, ¿ya?, los mecanismos de regulación son un poquito menos rígidos, más amplios. Homeorreica, la regulación de naturaleza homeorreica. ¿Qué efecto ha tenido la regulación homeorreica? ¿Ya? Esta interpretación de regulación homeorreica. Que gente como Trump negaba el cambio climático. Y ahí creo que tenemos un candidato que niega el cambio climático, te dice, no, esto que estamos viviendo, ¿ya?, es producto de una gran fluctuación y en algún momento nos vamos a recuperar hacia lo normal. Esa es la interpretación homeorreica. Dicho en otras palabras, estamos sufriendo un evento que forma parte, ¿ya?, de estos mecanismos del equilibrio, pero en el futuro esto se va a anular. De tal manera que en el gran plazo, en el plazo de los 50 años, 100 años, qué sé yo, vemos que el sistema está alrededor de un valor promedio, con mucho intervalo, con un más menos bastante amplio alrededor de ese promedio, que es distinto de los sistemas homeostáticos donde el intervalo, ¿no es cierto?, es más estrecho, es más menos. 3%, 5%, aquí podemos tener más. Entonces, lo mismo puede entenderse respecto de la sequía, que nos lleva, ¿no es cierto?, como bastantes años acá, la precipitación, que se puede entender, ¿no es cierto?, como un punto alrededor del cual el sistema fluctúa. Entonces, en el mecanismo de regulación homeostática, la curva de estabilidad fluctúa poquito, ¿ya?, alrededor de un más o menos relativamente estrecho. En el caso de los sistemas homeorreicos, la curva de estabilidad fluctúa con un más o menos ya amplio. ¿Mm? Eh, Son las 9:20 y con esto he terminado el tratamiento de la unidad número 2. La prueba considera hasta este punto. Nos quedan 10 minutos. Si tienen alguna consulta ahora respecto de la prueba, es el momento de hacerla. Así es que ofrezco la palabra.
Profe, la prueba igual es de desarrollo. Con ustedes las pruebas las hago de desarrollo. Ah, ya. Bien, no vamos a pecar si suspendemos hasta acá la clase. No habiendo ninguna otra pregunta, vamos entonces a cerrar la clase. Que tengan un buen día. Nos vemos entonces próximo martes. Chao, Hasta profe. luego, profesor. Chao, que estén bien. Bien.